el valor del famoso valor del 5%. En el caso de las pruebas de ANOVA, ya que fueron diseñadas específicamente para trabajar a nivel experimental, eh, se señala aquí, por ejemplo, para probar si un modelo se ajusta o no en los datos, ya, asumiendo la variación sistemática que es la que nosotros producimos por la manipulación de las variables, por la variación no sistemática que se debe al azar. Lo que hace de alguna forma un test estadístico es asumir que hay una varianza que está explicada por nuestro modelo, que es la varianza asumida al efecto que nosotros producimos o la varianza producida por la variación sistemática. Esa varianza se divide por la varianza que se produce por la variación no sistemática, la variación producida por el error, que no es explicada por nuestro efecto, sino que es explicada por aspectos ajenos a ello, que sería en este caso el error. Entonces tenemos que el efecto de alguna forma se divide por el error. Es decir, comparamos qué tan bueno es nuestro modelo para explicar datos con respecto a cuán malo es decir, con respecto al error o a que se deba al mero azar. Entonces, cuando ustedes revisen el valor de f, entonces vamos a asumir que f, o el valor de t para la prueba t, o el valor de chi cuadrado para la prueba chi cuadrado, equivale a poder solucionar esta ecuación de la variación sistemática, nuestro modelo, partida por la variación no sistemática que se debe al error. Es decir, cuando partimos el efecto por el error, vamos a obtener el valor de t, el valor de f, el valor del chi cuadrado, prueba estadística. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de nuestro efecto, o la fuerza, o la varianza que podemos explicar por nuestro efecto, y menor el error, esta división va a arrojar un valor mayor. O sea, cuando nosotros tenemos, digamos, efectos que resultan ser significativos, es decir, que nuestro valor de significancia es menor al valor del alfa, es decir, hay más probabilidades de que el efecto se deba a nuestra manipulación y no se deba al mero azar. Estos valores van a tender a ser mayores. El valor de la prueba T, el valor... ¿Sí? ¿Aquí estamos viendo el ANOVA o no? Sí, estamos trabajando como en base a la ANOVA, como para explicar, pero el ANOVA, digamos, también comparte en su modelo lineal algunos supuestos con la regresión lineal, que otro tipo de prueba estadística, y también con la prueba T. Con la prueba T comparten bastante. La ANOVA es un poco más complejo que la prueba T, pero en su base son más o menos lo mismo. Pero como técnica en sí estamos trabajando con el ANOVA. Ya, profe, gracias. Ya, nada. Entonces, cuando trabajemos con un test estadístico, por ejemplo, el valor de f para la ANOVA, se está asumiendo que la varianza explicada por el modelo o nuestras variables, por nuestra manipulación, se divide por la varianza que equivale al error, ¿ya? Y eso arroja el valor del test de f, por ejemplo. Entonces, entre más grande es este valor, mayor es el número, digamos, más fuerza tiene nuestro efecto por sobre el mero azar. Entonces, generalmente vamos a encontrar que el valor de t, o el valor de f, ya el valor de f, no el valor de significancia, va a ser mayor que 1, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos generalmente es saber con cuánta frecuencia ocurren ciertos valores en un test estadístico, es decir, con cuánta frecuencia ocurre, digamos,
lo que nosotros vamos a estimar o vamos a calcular. Es decir, calculamos la probabilidad de obtener un cierto valor y en ese sentido muchas veces calculamos cuán probable es que obtengamos el valor en el test estadístico dado que no hay ningún efecto. Eso también se estima, digamos, es decir, eh, dado que no, por ejemplo, si no hay un efecto de si no hay un efecto de nuestra manipulación, ¿qué valor nos debería arrojar esta prueba estadística? Eso también de alguna forma se puede calcular o se puede estimar mediante distintas pruebas asociadas a la estadística. Entonces, en cuanto a la frecuencia, digamos, nosotros vamos a obtener la probabilidad de que ciertos valores ocurran. Una vez que calculamos estos valores, podemos revisar la probabilidad de encontrar ese valor. Entonces, mientras más varianza explicada por el modelo, la varianza de la manipulación, comparado con lo que no se puede explicar con el error, más grande será el test estadístico. Si más grande, por ejemplo, será el valor de f de t. Y más improbable va a ser en este caso que se deba al mero azar. Porque entonces, con una probabilidad, por ejemplo, bajo el 5%, menor al 0,05, aceptamos que el test estadístico es tan grande que explica la mayoría de la variación de los datos. Es decir, la manipulación que nosotros tenemos es la que explica la variación de los datos por sobre el error o el azar. Entonces, cuando nosotros analizamos el efecto de una manipulación experimental, siempre es contra un ruido o un error causado por diferencias aleatorias e incontrolables entre nuestras condiciones experimentales. O sea, un diseño de medidas repetidas, por ejemplo, este ruido se mantiene al mínimo y por tanto es más probable que aparezca el efecto del experimento, ¿no? Porque no hay tanta variación entre sujetos, porque son los mismos sujetos. O sea, en igualdad de condiciones, los diseños de medidas repetidas tienen más poder para detectar efectos que los diseños independientes. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo último que dijo? En igualdad de condiciones, los diseños de medidas repetidas tienden a tener más poder para detectar los efectos que los diseños de grupos independientes, porque el ruido de fondo, digamos, que hay, o el error, digamos, que está asociado a las diferencias individuales se minimiza. Entonces, al no estar presentes las diferencias individuales porque son los mismos sujetos, hay más probabilidad de encontrar con un diseño de medidas repetidas eh, los efectos que en condiciones de diseño intergrupo. Entonces, siempre hay que tratar de cuidar los efectos y en este sentido ambos tipos de diseños experimentales es importante mantener la variación no sistemática al mínimo. Y una forma que la cual se utiliza, y ustedes quizás la vieron como parte de los diseños de experimentos, en donde se señalaba que una característica de los diseños experimentales es usar la randomización o los sujetos random, es decir, nos ayuda a elegir aleatoriamente los objetos, nos ayuda a eliminar la mayoría de las variaciones de muestras sistemáticas. Esto nos permite asegurarnos de que cualquier variación sistemática entre las condiciones experimentales se deba más que nada a la manipulación de la variable y no a variables random o variables aleatorias. Nosotros sabemos que en muchos casos no se puede ocupar los objetos aleatoriamente, ¿ya? Porque en muchas ocasiones en los experimentos nosotros tenemos limitación y ocupamos, digamos, los sujetos que desean participar, entonces la posibilidad de elegirlo al azar es mínima. Entonces lo que uno hace para compensar eso es emparejar. Y el emparejamiento, me imagino que ustedes también ya lo revisaron, consiste en que de alguna forma testeamos los sujetos antes y a partir de las respuestas iniciales los dejamos lo más parejos posible, es decir, si hay sujetos que son sensibles a un estímulo, los repartimos entre los dos grupos, cuando son grupos independientes. Eh, si hay sujetos que toman café, tratamos de dejar en un grupo a la mitad de los sujetos que toman café y en la otra en la mitad para que
digamos, esta variable que interviniente, digamos, se reparta entre ambos grupos, y así que la varianza no sistemática sea mínima. Entonces, en este sentido tenemos nuevamente el hecho de que es importante, especialmente en los diseños entre sujetos independientes, el emparejamiento, ¿ya? Para que los sujetos de grupos diferentes compartan esta especie de variable interviniente, lo cual no es tan necesario en el caso de diseño entre sujetos porque el mismo sujeto es el que recibe las dos o tres condiciones, por lo tanto las diferencias individuales son mínimas. Cuanto a la variación sistemática, que es la que nosotros manipulamos o de alguna forma también sí manipulamos más que nada la variación sistemática, pero también hay fuentes de variación sistemática que emergen producto de consecuencias que no necesariamente son nuestra manipulación. Entonces, por ejemplo, independiente de que nosotros tratemos todo lo posible por reducir al mínimo la variación no sistemática, hay un tipo de variación sistemática que no es nuestra manipulación y que también de algún modo nos juega en contra a la hora de demostrar el efecto de nuestra manipulación. Por ejemplo, el efecto de la práctica. Los participantes pueden desempeñarse de manera diferente eh, en la segunda condición debido a los efectos de la familiaridad que tiene en la situación experimental o en las mediciones. Es decir, si el sujeto en un diseño entre sujetos pasa por la primera condición, no recibe X cantidad de ensayo o basta aunque sea un ensayo, ya le es más familiar que no haberlo tenido nunca. Es decir, si recibe, imaginemos que vamos a probar los efectos que tiene el café o no, mejor los efectos de presentación de un estímulo. Por ejemplo, le presentamos un tono de alta intensidad. La primera vez que lo recibe no tiene experiencia previa. ¿No? Por lo tanto, al recibirlo ya la segunda vez, hay un efecto. ¿No? Es decir, ya no es la primera vez que lo recibe, es la segunda. Entonces tiene experiencia previa. Entonces eso, de alguna forma, también produce una variación sistemática y podría, de alguna forma, interferir en nuestros resultados. Pero todo el efecto del aburrimiento. Ya cuando son experimentos muy largos, los participantes pueden tener un rendimiento diferente en los últimos ensayos, por ejemplo, la segunda condición o la tercera condición, porque ya están cansados, aburridos de haber completado la primera o la segunda ocasión, o en el caso también de los media repetidas, después de, por ejemplo, 60 ensayos, las personas tienden a aburrirse, en algunos casos a dormirse incluso. Profe, ¿Sí? ¿el efecto de la repetición es una variable sistemática porque igual se puede manipular o no? Sí, el aburrimiento, digamos, y la práctica aparecen como fuentes de error sistemático, de variación sistemática. Porque, digamos, aparece y podría aparecer en todos los grupos, independientes de la manipulación, entonces tiene que ser más o menos sistemática los efectos de aburrimiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía, cuando yo tengo muchos ensayos, un experimento muy largo, es muy probable que al final aparezca el aburrimiento o la somnolencia. Entonces, estos efectos, por ejemplo, a veces son imposibles de eliminar por completo. Yo no puedo eliminar el hecho de que no se aburran porque es casi imposible. Uno puede intentarlo, pero no se garantiza. Pero podemos de alguna forma tratar de contrarrestar estas condiciones, ¿no? Por eso, por ejemplo, se utiliza también el hecho de poder eh, manipular el orden en el que se presenta una condición y ahí
vamos a ver cuando, por ejemplo, digamos, aleatorizamos también el orden de presentación. Cuando analizamos también, por ejemplo, el orden de presentación de los participantes. Por ejemplo, tenemos condición 1, 2 y 3. Y ahora ustedes ya me han comentado esto, pero voy a pasar a comentar más breve. Si yo lo que hago es presentarle a tres sujetos, primero la condición 1, 2 y 3, al otro grupo parto con 2, 1, 3, y al otro con 3, 2, 1, y así voy aleatoriamente asignando las condiciones que yo tengo para evitar un efecto de la presentación. Una forma de contrastar un poco los efectos que pueden surgir de forma sistemática, que se deba, por ejemplo, al orden de presentación. No son los diagramas, ¿no? Son los sujetos en cada condición experimental van a poder diferir en muchos aspectos. Entonces uno debe asegurarse que la mayoría del efecto se deba. Uno trata de minimizar la variación sistemática, que es la que uno puede controlar. Entonces uno espera que el error que hay más o menos se deba solamente a fuentes de variación no sistemática, ya que están fuera de nuestro control. Y tratamos de evitar en lo posible la no ocurrencia de la variación sistemática. Eso es lo que nosotros podemos evitar, pero la otra no la podemos evitar, así que la variación que encontremos en nuestro experimento ojalá se deba a la variación sistemática, no sistemática, perdón, que no podemos evitar, y no a la variación sistemática que de algún modo nosotros podríamos haber evitado, pero de algún modo igual actuó. Entonces, como yo les decía, y se señala aquí, la asignación aleatoria a los sujetos garantiza de alguna forma que la confusión o lo que genere las variables se distribuya uniformemente en todas las condiciones. Es decir, en la variación sistemática no sistemática, perdón, la variación aleatoria se divida uniformemente por todos los grupos cuando se asignan de forma aleatoria. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo. Nosotros, claro, podríamos asignar al grupo de sujetos rojitos acá que están en rojo, que son los que toman alcohol habitualmente, y en otro grupo tenemos a los que no toman alcohol habitualmente, y podríamos querer ver qué efectos tiene, eh, por ejemplo, en la personalidad, el alcohol. Entonces, una forma de que el efecto se deba meramente al grupo, digamos, en que, por ejemplo, todos los que consumen alcohol tengan quizá otro tipo de variable que intervenga, uno lo que puede hacer es asignarlos aleatoriamente. Ya que están, digamos, asignados aleatoriamente, están repartidos, y ahí uno puede ya ver eh, que no se da meramente, que se da meramente al efecto de la variable que nosotros estamos manipulando. ¿Ya? Y en este caso, eh, la variable que sea aleatoria se reparta. Es decir, si todos los sujetos que consumen habitualmente están de alguna forma repartidos en ambos grupos, toda la varianza que ellos puedan generar, o la variación no sistemática, esté repartida en ambos grupos, y por lo tanto, cuando yo revise después revise los efectos, eh, esta varianza esté repartida y no influya, digamos, en el efecto que a mí me interesa. Bueno, un repaso de los pasos en la observación inicial, la elaboración, recolectar los datos, analizar los datos, discutir los resultados. Está un breve repaso. Entonces vamos a hacer, ya falta, digamos, un poco para las 11, vamos a terminar, tratar de avanzar lo más posible
Bueno, en la clase del día yo traje bastantes diapositivas, pero en general eh, van a punto de lo mismo, así que quizás esta segunda parte la puedo pasar un poco más rápida y veamos cosas más puntuales. Y después vemos el taller que corresponde al día de hoy. Y como yo le decía, se reconoce a Fischer la creación o la inclusión del análisis de varianza a ANOVA como un conjunto de técnicas desarrollado específicamente para analizar los experimentos. Nuevamente, la idea es dividir acá en variaciones sistemáticas, ¿ya? Considerando como las fuentes que uno manipula en comparación a las no sistemáticas que no dependen de nuestras manipulaciones. Y bajo los supuestos de Fischer, todos los experimentos podrían ser manipulados bajo estos principios, ¿ya? Es decir, la variación sistemática y en contraposición a la variación no sistemática que se va al azar. Entonces, el ANOVA tiene distintas funciones, ya se puede estudiar a varios niveles. A nivel funcional, ¿qué es lo que hace el ANOVA? A nivel estructural, ¿cómo se ha hecho? Ya, es decir, hay unos estudios que se dedican más a la estructura de la ANOVA, que no es nuestro caso, nosotros más que nada funcional, más que nada, digamos, aplicarlo a la ANOVA. También se estudia a nivel teórico, lógico, en el caso de los matemáticos. Entonces, antes de uno estar en fases previas, uno tiene que tener claro qué propósito tiene, ¿no? Qué es lo que va a hacer o menos y cuál es el método que va a aplicar, ¿ya? Y eso de alguna forma va a determinar también la técnica estadística, ¿ya? Cuando uno tiene diseños factoriales o diseños de medida repetida, ya estamos apuntando directamente a diseños de ANOVA. Entonces, en investigación en general vamos a partir, a partir de un método hipotético deductivo, ¿ya? El que está acá, y en base a ese vamos a ocupar las técnicas que sean vinculadas a la ANOVA, ¿no? Y va a pasar. ¿Y cuál es la relación que tiene la ANOVA, por ejemplo, con otras técnicas, como yo les hablaba, como la regresión lineal y la prueba T? Bueno, trabaja en base al modelo lineal, ¿no? Es decir, establece una relación lineal entre dos variables. Entonces, asumimos que la variable dependiente, ¿ya? O el efecto que se ve reflejado en la variable dependiente depende de la variable independiente, que es la que nosotros manipulamos, y del error, ya que el error en este caso es el azar o lo no sistemático. Esto es la variable independiente, es la manipulación o la variación sistemática. Experimentales y el error de la fuente de la variable dependiente. Entonces, la manipulación de la variable independiente a nivel experimental se define como tratamiento. Por ejemplo, cuando yo a un grupo, por ejemplo, quiero ver los efectos de una terapia psicológica, a un grupo le aplico una terapia, por ejemplo, farmacológica, a otro grupo una terapia psicológica y a otro grupo no le aplico nada, que es el grupo control. En los factores, por ejemplo, cuando tenemos el hecho hablábamos de género como un factor, ¿ya? Con esos tres niveles, o también hablamos de condiciones, ¿ya? Es decir, hablamos de la condición, por ejemplo, cuando tenemos distintos estímulos, por ejemplo, yo le hablaba del tono y del pulso eléctrico, o de niveles, cuando hablamos de tratamiento, por ejemplo, tenemos distintos niveles, en este caso no estamos hablando tanto de factores, sino que de niveles por ejemplo, la intensidad del estímulo podría estar a distintos niveles, ¿ya? A un nivel más alto, bajo, medio. Entonces, si bien se parece un factor, pero aquí hace la diferenciación en que la intensidad de la variable, digamos, está a distintos niveles. O grupo, ¿ya? Cuando tenemos un grupo de sujetos que, por ejemplo, consumen alcohol, por ejemplo, o un grupo de sujetos que no consumen alcohol y queremos ver los efectos que tiene esto sobre otra variable. Entonces, son distintos términos que se asocian a la manipulación de la variable. Muchas veces estos términos, por ejemplo, el factor y nivel están contenidos en sí mismo, pero en algunos investigadores señalan nivel, otros investigadores señalan factores, otros tratamientos, condiciones, grupos. Son distintos términos
que ustedes van a encontrar asociados a la manipulación de la variable independiente en los distintos tipos de paper. En psicología hay distintos tipos de investigaciones, en psicología social, aprendizaje, cognición, patología asociada a la psicopatología, y van a utilizar distintos términos. En los estudios de la psicopatología van a hablar más de tratamiento, más del aprendizaje van a hablar quizás más de condiciones, en psicología social van a hablar más de grupos, entonces son distintas manipulaciones de la variable independiente que van a estar asociados a estos términos. Más que nada son conceptos que intento ya a ustedes les sean más salientes cuando los lean en los distintos artículos. Entonces el error experimental podría estar asociado a características estables de los participantes, como por ejemplo la personalidad, cambios temporales, por ejemplo, algún problema, algún accidente, se quedan dormidos, ¿no? Errores de la medida, o falta de confiabilidad del instrumento, que les decía que las escalas, por ejemplo, tienen propiedades psicométricas, que son, por ejemplo, la confiabilidad y la validez, que se calculan estadísticamente, o errores, se me espera que las escalas sean confiables cuando están, digamos, psicométricamente validadas y se evalúa su confiabilidad. Y, por ejemplo, los equipos de medición también, pues, o sea, uno espera que la medida que tengan es certera, es decir, no haya un cable cortado o no haya un ruido eléctrico que produzca una señal fantasma, una señal que produce una variación en la onda, por ejemplo, eléctrica en electroencefalografía o en electromiografía, que parezca una respuesta, pero en realidad es una variación eléctrica. O variación de las condiciones que ocurren los experimentos. Yo varío las condiciones, manipulo mi variable, pero como ya les decía, hay una sala que está más pegada al patio, o está más pegada al pasillo para recibir más ruido que una sala que está al fondo, está más aislada. Entonces son variaciones que también pertenecen a las condiciones, el tipo de iluminación, son distintos tipos de condiciones que podrían afectar un experimento. Entonces, uno trata siempre de ocupar los grupos aleatorios para contrarrestar esto, pero en muchos casos el experimento sigue ahí. Entonces, con un buen diseño, lo que nosotros buscamos es minimizar la varianza del error, es decir, la varianza aleatoria, y yo le decía, está esta varianza no sistemática, que uno es la que intenta minimizar, la varianza del error, ¿ya? No sistemático, y la variable que nosotros sabemos que va a ocurrir, ¿ya? O de alguna forma nosotros sabemos que siempre va a haber un margen de error, que es la varianza sistemática, hay que tratar de controlarla. Entonces tratamos de controlar la varianza experimental asociada a lo sistemático y minimizar la varianza de error asociada a lo no sistemático. Entonces la NOVA va a tomar la decisión basada en esta probabilidad, ¿ya? Que se deba a la variable independiente, a la manipulación, más allá del error. Entonces, en consideración a lo... Bueno, básicamente lo mismo que decía anteriormente, que el efecto este de la variable se vea reflejado en la variable dependiente y en la variable de interés. Tenemos acá distintos niveles de la NOVA, ¿ya? Tenemos en la NOVA de una vía, o como se conoce por su sigla en inglés, one way, con diseño, por ejemplo, intrasujeto, ¿ya? Cuando tenemos un diseño con los mismos sujetos, un diseño intersujeto, cuando tenemos grupos de sujetos diferentes. Este es el más conocido, ¿ya? El diseño de una vía intersujeto, el diseño de la ANOVA que aparece en el SPSS junto a las pruebas T, es el diseño de ANOVA univariante, o unifactorial, o ANOVA de una vía. Y el intrasujeto, cuando tenemos, por ejemplo, a un mismo grupo de sujetos con distintas condiciones. Tenemos los ANOVA factoriales, cuando tenemos más de un factor, ¿ya?
tenemos, por ejemplo, un diseño intrasujeto con medición de medidas repetidas, cuando tenemos estas medidas repetidas en el tiempo, como hablábamos de los ensayos, por ejemplo. Los diseños factoriales con intersujeto, cuando tenemos un diseño con más de un factor, por ejemplo, el factor edad, si lo categorizamos, el factor género, el factor nivel socioeconómico. Y los diseños mixtos, ¿ya? Que consideran, por ejemplo, un diseño intrasujeto, un factor intrasujeto con un factor intersujeto, ¿ya? Que es cuando tenemos, por ejemplo, queremos ver cómo influye el tipo de estímulo, por ejemplo, de alta y baja intensidad a lo largo de una X cantidad de ensayos, por ejemplo, de 60 ensayos. Entonces tenemos factores intersujetos, que son el tipo de estímulo, y el factor intrasujeto, que es el número de ensayos que ambos reciben 60 ensayos. Entonces tenemos distintas formas de ANOVA, ¿ya? ANOVA de una vía, ANOVA factoriales, ANOVA intrasujeto, intersujeto, ANOVA mixto, ANOVA de una vía intra e intersujeto. Son los más conocidos. Aquí en este pequeño ejemplo intento un poco mostrarles cómo se calcula la ANOVA, ¿ya? Por ejemplo, a mí me enseñaron hace un par de años a calcular la ANOVA a mano, ¿ya? Es decir, a mano me refiero de todas formas con una calculadora, pero no con el SPSS, sino que con el Excel. Entonces, para eso uno tiene que, la lógica de la ANOVA es que uno tiene variaciones que se dan dentro del grupo y variaciones que se dan entre los grupos. Por ejemplo, cuando yo tengo 5 grupos, 5 manipulaciones experimentales, yo espero que los puntajes dentro del grupo, ¿ya? Es decir, las personas que cada uno de los distintos grupos tengan puntajes más o menos similares, porque tienen más o menos la misma condición experimental. Pero si yo tengo 5 grupos, que los 5 grupos recibieron distintas manipulaciones, los promedios entre los grupos, es decir, este grupo 1, el grupo 2, 3 y 4, yo espero que sean más diferentes, ¿ya? Es decir, si yo tengo 5 intensidades de un estímulo, por ejemplo, en los tipos de enseñanza, a un grupo se le enseñó con reforzamiento positivo, otro grupo con castigo. Imaginemos que tenemos otro grupo que tiene reforzamiento negativo, otro grupo que recibió una enseñanza normal y otro grupo que no recibió enseñanza. Tenemos 5 grupos. Esperaríamos que dentro del grupo no haya mucha variación, pero sí entre los grupos, es decir. Entonces tenemos un promedio de cada grupo, ¿ya? Y que vamos comparando. Por ejemplo, aquí en este caso vemos que tenemos el grupo 1 promedio 14.2, el grupo 2 13.2, el grupo 3 12.4, el grupo 4 13.2 y el grupo 5 12.0. En general, el gran promedio de todos los sujetos independientes del grupo es 13.0. Profe, ¿Sí? ¿como la variación dentro de los grupos? Es que Sí. me quedó clara la entre grupos, pero la dentro no. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno espera que no hay error, no haya un error aleatorio, o no hay efectos del azar, por ejemplo, o mucho error no sistemático, uno espera que dentro del grupo los sujetos tengan puntajes más o menos similares. Por ejemplo, en el grupo 1 uno espera que no haya mucha variación de los sujetos, es decir, que por ejemplo tiene 16, 16, 14, 13, 12. Entonces, entre comillas, están en un rango que va de 12 a 16, ¿ya? No hay una gran variación, por ejemplo, no hay un sujeto que tenga 30 o no hay un sujeto que tenga 1 o 2. Entonces, en general, aquí se observa que no hay mucha variación dentro del grupo. Cada uno, si ustedes revisan el interior de los grupos, que está compuesto por 5 sujetos también, son puntajes que son relativamente homogéneos. Pero en este caso también observamos que entre los grupos, es decir, los promedios acá, promedios grupales,
también son más o menos similares, ¿ya? Porque el promedio es 13.0. Entonces, lo que uno hace, después calcula, digamos, las diferencias entre grupos, es decir, uno calcula las diferencias del 16 con respecto a dentro de grupo, es decir, 16 con respecto a 14, 16 con respecto a 14, 14 con respecto a 14, 13 con respecto a 14 y 12 con respecto a 14. ¿Ya? Y obtiene de alguna forma la varianza intragrupo. Y después uno calcula todo el promedio de todos los sujetos y obtiene este gran promedio, que es el promedio de todos los sujetos independientes del grupo al que pertenecen, y después uno calcula la varianza entre grupos, y eso se hace calculando la diferencia que hay de este promedio de grupo 1 con respecto al gran promedio de todos los sujetos. Entonces comparamos grupo 1 con respecto a todos, grupo 2 con respecto a todos, grupo 3 con respecto a todos, grupo 4 con respecto a todos y grupo 5 con respecto a todos. Entonces tenemos una varianza que es entre los grupos y una varianza que es dentro del grupo. Entonces, uno espera, ¿no?, que la varianza intragrupo sea pequeña y que la varianza que es más grande sea la entre los grupos, es decir, la variabilidad que hay de grupo 1 a grupo 2, de grupo 2 a grupo 3, a grupo 4, a grupo 5. ¿Ya? Eso reflejaría que la variación que hay acá se debe a la variación sistemática, que es producto de mi manipulación, de mi asignación de los grupos. ¿Ya? Y que no hay una variación no sistemática, como por ejemplo podría ocurrir porque este sujeto es más sensible o no. Entonces, un buen experimento va a tener una varianza entre los grupos mayor que la varianza dentro de cada uno de los grupos. ¿Ya? Esto sí, realmente el efecto que nosotros probamos se cumple. ¿Ya? En este caso, al parecer, si nosotros observamos aquí los promedios y por lo tanto también la varianza, van a ser más o menos similares, ¿ya?, tanto dentro como entre los grupos. Entonces nosotros vamos probablemente, si hacemos una prueba de estadística del F, encontraríamos que aquí no hay diferencias significativas porque los promedios son relativamente similares, ¿ya? Probablemente aquí podríamos utilizar que el tipo de manipulación, por ejemplo, el tipo de enseñanza, no tiene un efecto sobre el promedio de los sujetos, sobre la evaluación que tenemos de los sujetos. Entonces, uno en el ANOVA lo que hace es tratar de ver la diferencia que hay entre los sujetos que reciben el mismo tratamiento con respecto a los sujetos que reciben distintos tratamientos. Entonces, de alguna forma también el ANOVA lo que hace es diferenciar la diferencia que hay entre los grupos partida por la diferencia dentro de los grupos, lo cual es básicamente lo mismo que yo les señalé anteriormente, asumiendo que la diferencia se debe a la variación sistemática que nosotros producimos en comparación a la diferencia que hay dentro del grupo, que esperamos que sea pequeña, porque no debería haber diferencia dentro del grupo. ¿Ya? Entonces esta debería ser pequeñita, por lo tanto el error no sistemático debería ser pequeñito acá. Y eso nos da el valor del F. Menos lo mismo, pero usando otro punto de vista. ¿Ya? Estamos ya haciendo alusión a lo que ocurre con los grupos dentro del grupo y lo que ocurre entre los grupos. Entonces, si la hipótesis nula es verdadera, es decir, si no hay diferencia significativa entre los sujetos, ya recuerden que H0 dice que ¿ustedes recuerdan el uso de H0 y H1? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa en estadística. ¿Cómo, profe? ¿Ustedes recuerdan haber visto la hipótesis nula o H0 y la hipótesis alternativa o H1 en estadística? Sí, Ya, entonces, lo pasó el profe Mellado, pero me acuerdo que lo nombró, pero no me acuerdo bien de qué se trata.
Ya. Es que cada prueba estadística tiene asociada en sí una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. H0 la hipótesis nula y H1 la hipótesis alternativa. H0 tiende a ser la hipótesis más conservadora, ¿ya? Y en general vamos a hablar solamente de la hipótesis nula y alternativa para la prueba de ANOVA, porque si nos metemos en las otras pruebas estadísticas vamos a precisar más el tema. Entonces, en lo particular para la prueba de ANOVA, H0, la hipótesis nula, dice que los grupos tienen varianzas iguales o tienen promedios iguales. Es decir, teóricamente lo que dice el H0 es que la manipulación que yo realice no va a tener ningún efecto, ¿ya? Lo que se asume también es que el error experimental, digamos, entre los grupos va a ser igual al error experimental dentro de los grupos. Es decir, entre y dentro del grupo el error va a ser el mismo, ¿ya? Esto si la hipótesis nula se cumple, ¿ya? Es decir, básicamente la hipótesis nula asume que no hay un efecto de la manipulación, ¿ya? Por lo tanto, ambos grupos son iguales en cuanto a las varianzas son iguales o las medias son iguales. Cuando la hipótesis nula es falsa, es decir, cuando rechazamos la igualdad de los grupos y asumimos que hay diferencias, y por lo tanto asumimos que hay un efecto de la manipulación, la diferencia entre los grupos es mayor a la diferencia dentro de los grupos. Entonces vamos a ver que el efecto experimental ya se suma al posible error que haya, digamos, atribuido a los grupos, y este efecto es mayor que el error que se produce producto de la diferencia que hay dentro de los grupos. Entonces, cuando el efecto experimental, digamos, más el error que se asume que en toda investigación hay un error, independiente de que uno sea lo más riguroso posible, siempre hay un error. Cuando este efecto más este error sea mayor que el error que se produce, por ejemplo, por la diferencia entre los grupos, vamos a asumir que hay diferencias que son estadísticamente significativas y se deben al efecto de la manipulación y no se deben al mero azar. Bueno, acá está el mismo ejemplo. Y acá lo que les quería comentar, más que nada, bueno, no se me copiaron bien los signos, así que probablemente no va a salir mucho esta diapositiva. Pero es que se ocupa, digamos, el promedio total, como yo les decía, se estima el promedio total, ¿no? El gran promedio, se ocupa un promedio grupal que es por cada uno de los grupos, y se utilizan estos términos para ver la desviación que hay total, es decir, cuánto se desvían los grupos con respecto al promedio general, cuánto se desvían los grupos con respecto al promedio grupal, ¿ya? Entonces tenemos, aquí van a conocer ustedes después términos que hacen referencia a esto, a la desviación que hay del total, a la desviación que hay entre los grupos y a la desviación que hay a nivel intragrupo, ¿ya? Y la NOVA utiliza después, van a ver ustedes, trabaja también en base a la distribución de los grupos, es decir, aquí en esta distribución de grupos nosotros vamos a decir que los promedios están solapados, como se dicen generalmente en estadística, es decir, los promedios están acá, entonces no hay mucha diferencia, digamos, comparten bastante ambos grupos. Y en el segundo ejemplo, el grupo que está más clarito es diferente, digamos, probablemente la manipulación fue efectiva y los promedios están más separados, ¿ya? Entonces, así se vería menos gráficamente un efecto de los grupos. Entonces, generalmente el análisis de ANOVA, como se conoce análisis de varianza, entonces trabaja en base a el análisis de las desviaciones que hay de cada uno de los grupos con respecto al promedio. Y ahí está nuevamente lo que yo les señalaba. Se revisa la variación que hay dentro de los grupos, es decir, cada sujeto con respecto al promedio del grupo, que se espera que sea la menor, y se después también estima cómo varía
cada uno de los grupos, ¿ya? Con respecto al gran promedio. ¿Ya? Entonces uno espera que aquí esté la mayor variación, ¿ya? Es decir, la varianza entre grupos sea mayor a la varianza intra-grupo. Entonces para eso se transforma lo que nosotros teníamos en promedio, digamos, a las desviaciones y se calcula la varianza, que ustedes más o menos ya deben haber visto eso en estadística descriptiva, cuando uno calcula la diferencia, después la eleva al cuadrado, obtiene la varianza y obtiene también la desviación típica. Entonces, lo que uno hace es trabajar más que nada en base en el ANOVA, lo que hace es considerar, bueno, primero los promedios, pero después lo transforma en varianza, en la variabilidad que hay. Y ahí uno espera que un efecto significativo, una buena manipulación experimental, refleje mucha varianza entre los grupos, ¿ya? Y muy poca variación dentro del grupo, es decir, mucho efecto del experimento y muy poco error o variación no sistemática. Más que nada les comento estos términos para que usted entienda la lógica de la ANOVA, que trabaja con la variación, digamos, se conoce como la prueba de análisis de varianza de la ANOVA, porque trabaja en base a la ANOVA, digamos, en base a la variación que hay, digamos, dentro del grupo y la variación que hay entre los grupos. Ella, más que nada, utiliza, ustedes van a revisar, por ejemplo, en el SPSS y le van a aparecer términos como, por ejemplo, la varianza, que es la suma de las desviaciones al cuadrado, dividida por los grados de libertad, o la media cuadrática, que aparece también en la ANOVA, que equivale a la suma de los cuadrados divididos por los grados de libertad, ya que en términos estadísticos se conocen como MSA partido por... una de estas fórmulas lamentablemente se me copiaron mal, no me di cuenta ayer que aparece este símbolo acá, por lo tanto no van a servir mucho, pero más que nada yo hacía alusión a los conceptos que ustedes van a encontrar en la prueba del SPSS, que es el valor de F, que es la varianza del tratamiento experimental más la varianza del error, partido por la varianza del error, que hace una estimación de la varianza entre los grupos, partida por la estimación de la varianza dentro de los grupos, que el valor de F se traduce como con esos términos, MSA, la media cuadrática, debido al efecto, partido por la media cuadrática debido al error. Y cuando se contrastan hipótesis, que también ustedes lo deben haber visto ya en estadística, tenemos nuestra hipótesis, ya nuestra medición que se basa en aceptar H0 o rechazar H0, y nosotros tenemos que en la realidad H0 era verdadero o H0 era falso. Así que a alguien se le quedó el micrófono encendido, ahí, los pajaritos. Ya estoy terminando, lo voy a terminar acá y les doy el espacio para las consultas y vemos lo del taller, y con eso ya finalizamos el día de hoy. Entonces tenemos que nosotros tomar una decisión aceptando H0 o rechazando H0, y en realidad lo que realmente ocurre es que H0 era verdadera o H0 podría ser falsa. Entonces cuando yo acepto H0 y H0 era verdadera, es la decisión correcta. Cuando yo rechazo H0 y H0 era falsa, también es una decisión correcta, y esto se conoce como el poder, o el poder de una prueba. Ya cuando yo, en la ANOVA uno puede estimar el poder, ¿ya? Y en este caso corresponde al beta, la potencia de una prueba, donde equivale a decir que yo rechacé H0 cuando H0 era falso. Es una prueba con alta potencia, es porque se tomó esta decisión correcta. Bueno, el error tipo 1, que también ustedes lo deben haber visto, corresponde a la decisión que ocurre cuando yo rechazo H0 y esta en realidad era verdadera. O el error tipo 2, que es cuando yo
H0 y en circunstancias de que H0 era falsa. Entonces, el error tipo 1 es rechazar una hipótesis cuando esta es verdadera y que se supone que alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Y el error tipo 2 que es aceptar una hipótesis en circunstancias de que esta era falsa, lo que se conoce como beta, es la probabilidad de cometer el error tipo 2. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo tengo una. ¿Por qué la diapositiva anterior decía moneda legal y moneda no sé qué más? Ah, lo que pasa es que el concepto de la hipótesis verdadera, es que si yo tengo una moneda, si yo lanzo una moneda, es que la mayoría de los ejemplos de las probabilidades se hace con una moneda. Entonces, si yo lanzo una moneda legal, como dice ahí, la hipótesis debería ser verdadera. Es decir, si yo lanzo una moneda y cae de cara, ¿ya? Y la moneda es una moneda legal, como dice ahí, es porque en realidad es cara, en la realidad es cara. Si yo lanzo una moneda y cae sello, es porque en realidad es sello. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una moneda de dos caras y yo lanzo la moneda y cae cara? ¿Ya? Podría ser la cara verdadera o podría ser la cara falsa. Entonces, cuando yo tengo una moneda sesgada, las hipótesis van a ser falsas, porque independiente, por ejemplo, si lanzo la moneda, siempre va a caer cara o siempre va a caer sello. Entonces, en este caso, las hipótesis con respecto a la moneda serían falsas. Pero más que nada, el ejemplo de la moneda servía para, o sea, lo que dice acá de la moneda servía para dar un ejemplo más que nada. ¿No? Pero lo importante acá de este cuadrito es lo que dice con respecto a la hipótesis, ¿no? Y cuando uno toma la decisión correcta o cuando uno comete el error de tipo 1 o el error de tipo 2. Pues son cosas que ustedes más o menos deberían haber visto antes, así que esto más que nada es la forma de repaso. Profe, ¿Sí? entonces la NOVA lo que busca es que es como esto de las varianzas entre los grupos y que siempre sea mayor entre que dentro del grupo. Exactamente. Esa es la lógica de la NOVA resumida en muy poquitas palabras. Que, Ya. que la Profe, varianza... ¿Sí? no, pero era otra cosa. Sí, básicamente lo que uno busca es que esta varianza entre los grupos refleje la manipulación experimental y la varianza dentro del grupo va a reflejar siempre lo azaroso, el error que pueda haber. Entonces, al ser mayor la variación entre los grupos, es mayor el efecto de la manipulación experimental que el efecto del error. ¿Me querías preguntar otra cosa? Sí, profe, la hipótesis alternativa, ¿cuál era? Ya, la hipótesis nula asume que no hay una diferencia entre los grupos. ¿Ya? O las varianzas de los grupos son iguales, o los promedios de los grupos son iguales. Y la hipótesis alternativa asume que sí hay diferencia. Entonces, la hipótesis alternativa dice que si hay diferencia entre los grupos, o los promedios de los grupos son diferentes, o las varianzas de los grupos son diferentes. Entonces, eh, se asume lo que uno hace, por ejemplo, es que tiene, recuerden que en estadística lo que nosotros hacemos es que tenemos el valor de significancia, que es el valor que varía, depende de nuestra prueba estadística, y la comparamos nosotros con el alfa, el valor de alfa, se le dice alfa, pero en realidad es 1 menos alfa, que es el de 0.05, y que es el valor de la probabilidad de que se deba el efecto de nuestra manipulación y no se deba al mero azar. Entonces, cuando nosotros comparamos el valor de significancia con el valor del 0.05, vamos a tomar la decisión de aceptar H0 o rechazar H0. Entonces, cuando nosotros asumimos, por ejemplo, que el valor, el valor P o el valor de significancia, por ejemplo, es 0.07, es decir, es un 7%,
Entonces nosotros vamos a decir, bueno, probablemente no hay un efecto, hay mucho error acá, probablemente el efecto se deba más que nada al azar, más que a nuestra manipulación. Entonces nosotros vamos a aceptar H0, porque vamos a decir que en realidad no hay diferencia entre los grupos, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos un valor de significancia que es menor al 5%, por ejemplo 0.01, es decir, un 1%, vamos a decir que hay un 1% de posibilidades que el efecto, lo que nosotros vemos se deba a un efecto aleatorio, ¿ya? Y hay un 99% de posibilidades que se deba a nuestra manipulación. Vamos a rechazar H0, vamos a rechazar que los grupos son iguales y vamos a asumir que en realidad los grupos son diferentes porque la manipulación tuvo un efecto importante y por lo tanto lo que nosotros observamos se debe al efecto de la manipulación y no al azar. Esto básicamente hace referencia a H0 y H1. Es cuando a ustedes le enseñan a tomar la decisión en estadística, le enseñan de esta forma, con respecto a aceptar o rechazar H0. Gracias, profe. Ya, de nada. Bueno, lo último, una curiosidad, que a algunos estadísticos no les gusta que uno señale que aceptó H0 porque dicen que uno trabaja en base a probabilidades. Y lo que está asumiendo es que hay muy pocas probabilidades de que se deba al azar en comparación al efecto de la variable. Entonces, uno no habla de certeza, dicen estos investigadores, sino que habla de mucha probabilidad de que ocurra un efecto. Entonces, ellos señalan que nunca uno debe aceptar H0 por como tal, sino que lo que hace es no rechazar H0. Y algunos estadísticos lo que dicen acá es, más que aceptar H0, es no rechazar H0 o rechazar H0. ¿No? Pero fue una curiosidad. ¿No? Y lo último, es mostrarles el taller, que ya lo envié al correo. No, perdón, no lo envié al correo, lo tengo que enviar ahora. Voy a dejar de compartir. Entonces, ahora debe estar el taller 1, que es bien simple. Entonces yo les puse un pequeño enunciado acá, dice que un investigador está interesado en conocer los efectos de la cafeína en la capacidad de atención de los estudiantes universitarios. Para ello, para conocer la relación entre ambas variables, aquí me equivoqué, debería haber puesto otro. Lo que quiero decir es que para conocer la relación entre ambas variables, ¿ya? Usted debe elaborar un experimento considerando una muestra de 120 estudiantes de psicología, ¿ya? Pero, ¿Sí? ¿está mostrando el Power? No, deberíamos estar Ahora mostrando. sí, ahí sí. Sí, es que Ahora sí apareció. Ah, ya. Sí, es que mi computador se puso un poco lento, así que probablemente se demoró en compartir la pantalla. Pero a lo que voy, el enunciado dice que ustedes quieren ver los efectos de la cafeína sobre la capacidad de atención de estudiantes, y para ello se les pide a ustedes que de alguna forma elaboren un experimento, pero en realidad eso queda como un planteamiento, ¿no? Una muestra de 120 estudiantes universitarios de psicología. Entonces, lo que ustedes van a hacer en este taller es ocupar algunos conceptos que ya habían visto antes con el profesor Pablo. Entonces, por ejemplo, van a definir operacionalmente primero las dos variables, ¿ya? Es decir, cómo ustedes van a medir el consumo de cafeína, o cómo ustedes, de alguna forma, dependiendo del diseño que ustedes quieran plantear, cómo lo medirían, ¿ya? Ahí tienen que usar su imaginación. Lo otro es que medir la atención, ¿ya? Son las dos variables que hay, con efectos de la cafeína y la atención del estudiante. Entonces ahí ustedes me pueden señalar cómo medirían primero ambas variables. Lo otro es que describa un pequeño diseño, ¿no? Por ejemplo, un diseño factorial, les puse yo un diseño de medidas repetidas. Entonces, ustedes pueden ocupar distintos tipos de diseño, ya podrían
darle el café en una sola ocasión a dos grupos, podían dar distintas dosis de café. Entonces ahí ustedes tienen que ser creativos con respecto al diseño que ustedes quieran plantear, ¿ya? Un diseño factorial, un diseño de medidas repetidas, ¿ya? Y ustedes van a Profe, ocupar su... Sí, ahí tenemos solamente que definir el diseño. O sea, pero claro, sí, vamos a definirlo. claro, cómo plantearlo. Por ejemplo, un diseño de 3x2, por ejemplo, ahí ustedes definen los niveles con la variable dependiente X. Y con eso basta. Esto ya es bien, bien simplecito, ¿no? La idea. Eh, Después ustedes, a propósito del diseño, van a describir brevemente, muy brevemente, el procedimiento del experimento, ¿ya? Para que reflejen un poco el diseño. Es decir, en el experimento al grupo uno se le va por ejemplo, a dar, no sé, 2 tazas de café, al grupo 2 5 tazas de café y al grupo control 0 tazas de café. ¿Ya? Y a continuación, después de, no sé, 5 minutos, se va a medir y ustedes señalan cómo van a medir. Aquí viene lo que ustedes deberían tratar de aplicar, digamos, lo que de alguna forma revisamos el día de hoy, es qué tipo de prueba estadística ustedes utilizarían. No necesariamente, por ejemplo, si alguien dice yo conozco mejor las pruebas T y quiero plantear una prueba T, lo puede hacer, ¿ya? Pero eh, la idea es que si alguien es más creativo y, por ejemplo, quiere ocupar un diseño de medidas repetidas, puede decir, bueno, yo voy a ocupar una nova de medidas repetidas o voy a ocupar una nova factorial. Entonces, el tipo de prueba va a estar muy ligado al diseño que ustedes planteen. ¿Ya? Si ustedes plantean un diseño con medidas repetidas, la nova va a ser de medidas repetidas. ¿Ya? Si plantean una nova factorial, va a estar ligada a un diseño factorial. O ustedes van a elaborar su propio diseño. ¿Ya? Y esto lo trabajan ustedes con los grupos que venían trabajando antes. ¿Ya? O sea, la idea es que mantengan los Profe, grupos. ¿Sí? ¿sabe qué? Es que he tratado toda la clase de entender a qué se refiere, cómo definir operacionalmente y no lo entiendo. Sería, ¿cómo las vamos? Sería eh, en el sentido de la ansiedad que se va a medir con alguna escala, o la Sí. cafeína puede medirse viendo signos físicos que, que demuestran que está haciendo un efecto o no. Sí, mira, la operacionalización de las variables es como tú lo vas a medir, ¿ya? La forma en que lo vas a medir. Entonces, muy simple, para medir la cafeína, no vamos a ser tan rigurosos en medir la cantidad, por ejemplo, de miligramos de cafeína en la sangre, ¿no? Tú podrías decir, yo voy a medir la cantidad de cafeína que van a consumir en relación a la cantidad de vasos de café que toma una persona. Por ejemplo, a un grupo le voy a dar un vaso de café, a otro grupo le voy a dar 5 y a otro grupo le voy a dar 10. Entonces ahí tú estás midiendo la cantidad de café o de cafeína que le vas a dar a los Ah, sujetos. yo creía que se medía el resultado. No, Yo mido porque lo que le administro solamente. exactamente, ¿ya? Porque aquí te voy a dar una pista, aquí Ya. en la variable independiente es el café, entonces tú vas a manipular el café. Ujú. Ya, ¿Mm? profe, ya entendí. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, no hay problema. Entonces la idea es que ustedes me entreguen este taller, el que les digo que di plaza hasta el día lunes. Si tienen dudas durante el transcurso de mañana o del fin de semana, el fin de semana yo respondo un poco más lento, pero tiendo a responder igual. Y generalmente yo les voy a anotar acá en este que aún no se la envío, los dos correos. ¿No? El sbcierra, ese es el correo institucional, al cual me envíen me envíen la actividad. Además les voy a dejar acá otro correo que es mi correo personal,
Ya, entonces, les dejo ambos correos. Ya, ojalá me envíen la actividad al correo institucional, ya, a este correo número 1. Y les dejo mi correo número 2, más que nada para las consultas, porque tengo un problema que lamentablemente en la Outlook no puedo tener múltiples correos abiertos. Entonces, todos los correos institucionales que yo tengo de otra universidad también, yo tengo que estar cerrando un correo para ver los correos, luego abriéndolo para ver los de la otra universidad. Entonces, aquí es más fácil que ustedes me envíen al correo institucional la actividad, pero que si tienen consultas es más fácil revisarlo en el correo de Gmail, porque en Gmail al menos yo puedo tener 2 correos abiertos a la vez, que son mis 2 correos, y yo los veo mucho más rápido. Entonces, Profesor, ¿sí? esto dijo que se entregaba el lunes, ¿cierto? Sí, tienen plazo hasta el día lunes. ¿Y esta pauta la va a subir a la plataforma? Se la voy a enviar al correo porque he tenido algún inconveniente en este momento para la plataforma, por eso he tratado de enviarles todo al correo que me Ya. envió el profesor Pablo de usted. Así que se lo Sí, voy a ningún enviar problema. inmediatamente a ese correo. Ya, gracias. ¿Ya? Si tienen dudas más consultas, ¿Y sí, hasta qué hora se puede enviar el trabajo? durante el día lunes, o sea, a las 23:59. Lo otro, que no se le olvide dejar de grabar. Oh, perdón. Ya. Sí, porque estoy grabando cosas que quizás van a hacer que pese más